La muerte de un faraón. Desde las 16 pulsaciones por minuto del corazón de una ballena hasta las más de 1000 del corazón de un colibrí, existe una relación entre el tamaño de un animal y su frecuencia cardíaca. Las diferentes especies suelen vivir aproximadamente lo que tarda su corazón en latir 1000 millones de veces. La naturaleza ha sido muy generosa con el ser humano. A él le ha concedido el privilegio de vivir casi 3 veces más de lo que le correspondería por su tamaño y por su frecuencia cardíaca. A pesar de ello, jamás ha conseguido calmar su ansia de eternidad. Sin duda, uno de los pueblos que buscó con más ahínco la inmortalidad fue el pueblo egipcio. Hace 5000 años, a orillas de un río muy especial llamado Nilo, surgió una extraordinaria civilización que perduró durante 3000 años e inventó el calendario, las matemáticas y la medicina. Los egipcios nos contaron cómo vivieron a través de la bella escritura jeroglífica, escritura que había sido olvidada hacía ya más de 1000 años, hasta que en 1872 el francés Champollion consiguió descifrarla a partir de una inscripción en 3 tipos de escritura que había en una piedra negra encontrada en la ciudad de Rosetta. A partir de entonces, se desveló ante nuestros ojos la más portentosa civilización de la historia. La civilización egipcia. Egipto fue la primera nación de la historia y probablemente la más feliz. Para los egipcios, pensar en el futuro era siempre tranquilizador. Egipto era un país que no conocía la inflación, donde las cosas no variaban de precio durante un milenio, donde el sol lucía a diario y donde durante miles de años, en el mes de junio, el Nilo se desbordaba, arrastrando su fértil lodo sobre los campos y rellenando de agua las fuentes y aljibes. Cuando en octubre las aguas volvían a su cauce normal, los egipcios sabían que, como todos los años, la tierra daría una buena cosecha. Egipto estaba rodeado por el mar y por los terribles desiertos. Eso les garantizó el mayor tiempo de paz que ha conocido ningún pueblo de la historia. En Egipto, la paz y la comida diaria estaban totalmente aseguradas. Una vida con tanta abundancia y seguridad conlleva el miedo a cualquier tipo de cambio, en especial al de la muerte, pues con ella finaliza la vida confortable. Los antiguos egipcios creían que la única forma de luchar contra el cambio que supone la muerte consistía en proteger por todos los medios el cadáver del faraón, ya que en el instante de su fallecimiento debería pasar unas pruebas antes de volver a su cuerpo convertido en el dios Osiris, y solo entonces cuidaría de sus súbditos en el más allá. Si el cuerpo se corrompía, esto no se produciría, y el orden cósmico se rompería en pedazos, y ya nadie podría conducir al sol cada mañana. Las pirámides de Egipto. La sociedad egipcia tenía una estructura piramidal. En la base se encontraba el pueblo, que alimentaba a la casta sacerdotal, a los guerreros y a los escribas, y en la cúspide, el faraón. La pirámide simbolizaba una escalera hacia el cielo. En total se construyeron unas 70. La primera, de forma escalonada y de unos 60 metros de altura, fue mandada construir por el faraón Zoser en el 2686 a.C. Es la más antigua gran construcción de piedra de la historia y la primera en la que se conoce el nombre del arquitecto, Imhotep. El faraón Khufu, su hijo Jafre y su nieto Menkaure
construyeron juntas las tres más famosas pirámides. Jafre además hizo construir la famosa Gran Esfinge. Su rostro, que es el del faraón Jafre, está muy desfigurado debido a que las tropas de Napoleón se divirtieron usándolo como blanco de tiro. Hace más de 4500 años el faraón Khufu mandó edificar la Gran Pirámide, la mayor tumba de la historia. Está compuesta de más de 2.300.000 bloques de piedra de unos 2.500 kilogramos cada uno. En contra de lo que suele creerse, no fue construida por esclavos, sino por personas libres. En ella trabajaron 25.000 personas fijas y otras 100.000 durante los 4 meses anuales de desbordamiento del Nilo, colocando un bloque cada 5 minutos durante los 20 años de su construcción. Los esfuerzos aunados de arquitectos, astrónomos y matemáticos consiguieron con herramientas rudimentarias que sus medidas y proporciones tuvieran una exactitud asombrosa. La Gran Pirámide se orienta de norte a sur y en su intersección se determinan los 4 puntos cardinales. Aplicaron 141 veces un rodillo cuyo diámetro era el codo egipcio, la unidad de medida, consiguiendo una planta cuadrada de 232 metros de lado, con un error máximo de 5 centímetros. La altura original era de 146 metros. Los ángulos rectos entre cada 2 lados son prácticamente perfectos. Su precisión es tan grande que si la Gran Pirámide no existiera en la actualidad, pensaríamos que lo escrito sobre ella era falso, porque juzgaríamos imposible ese grado de precisión en la antigüedad. Carecían de aparatos, pero pudieron nivelar el terreno dividiendo la planta como un damero y aplanando cada cuadro mediante niveles de agua. El corredor de entrada de la Gran Pirámide está orientado al norte, hacia la estrella Alfa del Dragón. Una primera cámara sepulcral se excavó a 30 metros por debajo del nivel de la base. Después de un pasadizo ascendente y horizontal, se abrió una segunda cámara en el cuerpo de la pirámide. Finalmente, tras la gran galería se emplazó la cámara definitiva, con unos conductos orientados hacia la estrella Sirius, la que marca la crecida del Nilo. Se ha calculado que con los bloques de las 3 pirámides se podría construir una muralla de 3 metros de altura que rodearía toda Francia. Las construcciones egipcias aparecen hoy como eterno monumento al ingenio del hombre. Traslado de Abu Simbel. Durante 2000 años, los egipcios construyeron en honor a sus dioses gigantescos complejos funerarios jamás igualados en el mundo antiguo. Los niveles de exactitud de la arquitectura egipcia se pusieron de manifiesto entre 1964 y 1968 durante la operación de traslado del templo de Abu Simbel. Se trataba de salvarlo de las aguas de la presa de Asuán, que estaba entonces en construcción. Durante esta gran operación internacional promovida por la UNESCO, se cortó en bloques todo el templo. Se numeraron y se trasladaron a unos 200 metros de distancia y 64 metros de altura con respecto al antiguo emplazamiento, y se volvió a reconstruir el templo piedra a piedra. En el interior del templo
A 60 metros de la entrada, los egipcios habían colocado 4 estatuas, una de ellas representando a Ramsés II. Durante miles de años, exactamente 2 días al año, el de su nacimiento y el de su coronación, los rayos del sol entraban en el interior iluminando la estatua del faraón. En la reconstrucción del templo se empleó tecnología avanzada, pero no se consiguió reproducir con exactitud el efecto. Ahora se produce con un día de retraso. La profanación de tumbas. Las pirámides se diseñaron para proteger eternamente el cuerpo del faraón. Sin embargo, no fueron obstáculo para los ladrones. Ya en el siglo IX de nuestra era, los árabes penetraron en la Gran Pirámide y solo encontraron un sarcófago vacío. Con el tiempo, los faraones decidieron proteger sus cuerpos y tesoros en tumbas excavadas en lugares secretos, pero también estas fueron violadas. Durante la dinastía que siguió a Ramsés II, se produjo un saqueo sistemático de las tumbas reales, y los sacerdotes como último recurso escondieron las momias reales que quedaban en un lugar secreto de una zona desértica, conocida como el Valle de los Reyes. Ese lugar fue descubierto en 1871 por un ladrón de tumbas, y gracias a ello disponemos de los cuerpos de 40 faraones. Al final se ha hecho un maravilloso descubrimiento en el Valle Stop. Una tumba magnífica con los sellos intactos. Stop. Recubierta hasta la llegada de usted. Stop. Felicitaciones. Stop. Este es el telegrama que Howard Carter envió a su socio Lord Carnarvon el 6 de noviembre de 1922 ante el descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón. Poco después, ambos penetraban en la única tumba real encontrada intacta hasta ahora. Una serie de muertes se sucedieron entre sus visitantes, dando lugar a la leyenda de la maldición del faraón. En el interior se acumulaban todo tipo de objetos de oro. El más fabuloso tesoro encontrado nunca. Contenía el doble de oro que el Banco Central de Egipto en aquellas fechas. Si estas riquezas se encontraron en la tumba de un faraón adolescente de poca importancia, apenas podemos imaginar qué riquezas contendrían las tumbas de los más grandes faraones. La conquista de la eternidad. Después de un largo proceso de momificación de más de 70 días, un sacerdote practicaba el rito de apertura de la boca. Entonces, el alma del faraón emprendía su unión con Osiris. Después, el difunto tenía que pasar las diferentes pruebas descritas en el llamado Libro de los Muertos. Si lo conseguía, volvería a su cuerpo y disfrutaría para siempre de todos los placeres terrenales que había gozado en vida. Pasaron los años. Los siglos y los milenios. Y el paso del tiempo sumió en el olvido las grandezas de los reyes dioses, y un velo de ignorancia y silencio enterró su recuerdo. Hoy, sus cuerpos incorruptos nos dicen que finalmente conquistaron la eternidad, escapando al destino final de la materia viva. Este es Ramsés II,
uno de los más poderosos, el mayor constructor de la historia. La mitad de todos los monumentos de Egipto contienen su nombre. Sus consejeros jamás hablaban con él, sino ante él, y su contacto físico pensaban que producía la muerte. Su rostro ha digerido ya más de 3000 años de historia. Ante él han pasado de largo rápidos como estrellas fugaces Alejandro Magno, Julio César y Napoleón. Él conoce bien el significado de aquellas misteriosas palabras del libro de los muertos. El ayer me ha creado. Hoy es el día de hoy. Y yo soy el creador del mañana. Toda su civilización giraba en torno a la convicción de que el hombre camina hacia un destino mejor. «Tened un día feliz», gritaban las muchachas junto a su cadáver, porque la vida no es más que un instante fugitivo.